Bueno, lo que vamos a ver hoy es las aminas. Las aminas son compuestos orgánicos que derivan de un compuesto inorgánico que es el amoníaco. Recuerden que el amoníaco tenía esta estructura, un nitrógeno que se unía a 3 hidrógenos. Yo lo que voy a tener que entender es que en las aminas esos hidrógenos van a ser reemplazados por radicales alquílicos o va a estar el anillo aromático en su estructura. Es por eso que las aminas se van a clasificar en alifáticas cuando presenten radicales alquílicos o en aromáticas cuando esté el anillo bencénico o aromático. En base a eso vamos a ver la clasificación en primarias, secundarias o terciarias. Yo tengo las aminas primarias cuando sustituyo un hidrógeno del amoníaco por un radical alquílico. En el caso de una amina secundaria, sustituyo 2 hidrógenos. A su vez, esos hidrógenos, esos radicales alquílicos pueden ser iguales. Si son iguales, significa que yo tengo aminas simples. O esos R o radicales pueden ser diferentes, entonces voy a tener aminas mixtas. Bien, donde acá en la representación general, cuando yo pongo las dos R iguales, significa que, por ejemplo, tengo metil y metil. R con el apóstrofe significa que esos R son diferentes. Metil, etil, por ejemplo. Para que se entienda con un ejemplo, cuando ustedes van y compran un tostado mixto, una feta de jamón, una feta de queso, eso sería una amina mixta. Y una amina simple, pedimos un tostado que tenga 2 fetas de queso. Bien, vamos a la amina de tipo terciaria. Se han sustituido los 3 hidrógenos del amoníaco por radicales alquílicos. A su vez, volvemos a decir que esos seres pueden ser iguales, por lo tanto vamos a tener aminas simples y cuando sean diferentes vamos a tener aminas mixtas. Después, en las aminas aromáticas, cuando un solo hidrógeno es sustituido por el anillo bencénico, tenemos nuestra vedette de las aminas aromáticas, vulgarmente llamada la anilina. También, repasemos un poquito la nomenclatura, este grupo como sustituyente se llama grupo amino. Entonces, este compuesto también se llama aminobenceno. O sea, nombro el sustituyente y cómo se llama el benceno. A su vez también vamos a tener otras posibilidades donde los hidrógenos que están unidos a ese nitrógeno se pueden sustituir. Se puede sustituir uno por un R o se pueden sustituir los dos por R's diferentes o R's iguales. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo en el tema de la nomenclatura antes de que entremos a las propiedades químicas, para que no quede dudas respecto a la nomenclatura de estos compuestos orgánicos, que es en general donde surgen las mayores complicaciones. Yo tengo ese compuesto. Esto es una amina alifática primaria. Bien, ¿cómo se llama este compuesto? Se llama metilamina. Porque hemos dicho que una de las formas de nombrarla era sustituyente seguido de la palabra amina. Yo tapo, ¿cómo se llama ese sustituyente? Metil seguido de la palabra amina. La otra forma se llama metanamina. Bien, yo siempre les digo que si acá ustedes ven teniendo un hidrógeno, tienen el metano. Bien. Entonces, le saco la O al metano y lo engancho con la palabra amida, entonces me queda metanamina. ¿Bien? Vamos al otro ejemplo.
si yo tengo esta estructura, nuevamente tengo una amina de tipo primaria. Si yo tapo, este es el etil, entonces esta es la etilamina. Bien, ¿cómo sería el alcano? El etano. Saco la O, me queda etanamina. Bien, acá tenemos una amina de tipo primaria, una amina de tipo primaria. Bien, si seguimos con los ejemplos, veamos qué pasa si yo tengo 3 átomos de carbono, pero el grupo amino tiene 2 posibilidades, de ponerse acá o de ponerse acá. Y van a ver que la amina se llama diferente. Bien, si yo lo hago con el sustituyente, yo tapo, ese es el propil o N-propil, o sea, N-propilamina. Bien, el alcano, ¿cómo se llama? Propano, pero el grupo amino está en el 1. Ese es el 1, el 2 y el 3, porque cuando lo veo acá me doy cuenta que está en el 2. Entonces esta es la 1-propanamina. Si seguimos acá, tapo, ese sustituyente se llama isopropil. Isopropilamina o 2-propanamina. Bien, significa, a lo que quiero llegar con esto, que cuando ya tengo 3 átomos de carbono, tengo que especificar en qué átomo de carbono de la cadena se encuentra ese grupo amino, porque yo no puedo decir propanamina. ¿Está en el 1 o está en el 2? Bien, vamos a continuar, por ejemplo, con este ejemplo, donde estoy poniendo una amina secundaria simple. ¿Por qué? Porque los 2 sustituyentes son iguales. Entonces sería dimetilamina. Bien, vamos a poner otro ejemplito. Si yo pongo esta estructura, bien, tengo el metil y el propil, el N-propil, el orden alfabético: metil, propil, amina. A su vez, las aminas secundarias se pueden nombrar como primarias sustituidas. ¿Qué significa eso? Yo tengo que ver cuál de los 2 sustituyentes es más largo. Bien, este tiene 3 átomos de carbono y este tiene 1. Significa que este es mi cadena principal. Bien, siendo el carbono 1 de la cadena principal el que esté más próximo o lo tenga al nitrógeno del grupo amino. 1, 2 y 3. Significa que yo me tengo que imaginar que ese hidrógeno que estaba en el nitrógeno ha sido sustituido. ¿Por quién? Por el metil. Entonces yo digo N-metil, donde lo que estoy haciendo es nombrándolo a este. El nitrógeno está en el carbono 1, un propanamina. Bien, esta estructura también la puedo nombrar. Obviamente, no tengo mucho para elegir porque los de los 2 los mismos lados. Digo N-metil metanamina. Bien, y vamos a ver como último ejemplo, si yo por ejemplo tengo una amina de tipo terciaria donde tengo 3 sustituyentes diferentes: el metil, el etil, que lo puse con una fórmula molecular, y este es el ciclohexil. Bien, entonces yo lo voy a nombrar primero como los sustituyentes: etil, ciclohexil, que hemos dicho que es por el orden alfabético, metilamina. Ahora la nombremos como una amina primaria sustituida. Bien, tengo que ver cuál de los 3 sustituyentes tiene mayor número de átomos de carbono. ¿Cuál? Este, pues tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene 2 y este tiene 1. Entonces significa que estos 2 son los sustituyentes de mi amina primaria.
donde voy a nombrar con la N, pero por orden alfabético. N-etil, N-metil, ciclohexanamina. Bien, vamos a hacer dos ejemplitos más